Buen día, jóvenes. Gusto en saludarlos. Espero que estén muy bien en su casa, con su familia, donde quiera que estén. Y vamos a comenzar con la sesión de hoy. Prendan su cámara, por favor. Está Letiz, Juliana, Daniela, Mina, Paulina, Marta, Susi, Alejandro, Carlos, Narel, Kinari, Emma, Sergio, José Manuel, Frida, Valeria, Carlos, Leticia. Profe, yo no puedo prender mi cámara en la compu, pero Sí. voy a poner a cargar el iPad para meterme ahí. Ok. Bueno, entonces, alguien que me diga que vimos la clase anterior. Se sonríe, no debe ser. Contamos historias del realismo y Ah, del sí. romanticismo. Ah, sí, ya me acordé ya. ¿Y qué más? Bueno, entonces, a ver, Susi sí leyó su texto, ya me acuerdo. También felicité a Marta, porque ha trabajado muy bien, Diana Martina. Mm, Quiero compartirles una evidencia. Acabo Dígame. porque estaba en video. Ah, sí, sí está bien. Bueno, Profe, mándeme. dice Laura que está teniendo problemas con su computadora, pero que ahorita se conecta. Sí está bien. Laura Guerrero, ¿verdad? García. Laura García. Porque yo ubico a Laura, Laura Jimena Guerrero García. Bueno, sí, miren, sí, no, ella es muy buena alumna. Quiero compartirles, a ver, una evidencia que veo que también está muy completa. Espero que se me escuche bien cuando vayan ingresando, apaguen su micro. Bueno, miren, esta evidencia está muy bien, me parece, a ver si la autora reclama. Porque no estoy seguro de quién es. Miren, viene aquí todos los movimientos, ¿eh? Viene la épica, epopeya, cantares de gesta, renacimiento y el siglo de oro español. Enseguida viene características, autores y obras y ahí fragmento de la obra. Me parece que es Narel, ¿no? La autora. Y es mío. Entonces, la vez pasada me parece que fue el de Diana que mostré, que también me gustó mucho porque tenía muchos colores. Y ese trabajo también está muy bien. Tiene todo, pues. eh, pues la felicito y se ve muchísimo trabajo. Bueno, entonces hoy vamos a ver naturalismo. A ver, ¿qué me pueden decir de naturalismo? ¿Qué entienden por naturalismo? A ver, no es necesario que me digan una definición exacta, pero así, ¿qué entienden ustedes por naturalismo? Pues yo entiendo que tiene que ver con la naturaleza. Así de fácil. Sí, así es, como dice Amy, tiene que ver con la naturaleza. De hecho, hay una paradoja que se llama paradoja de Ockham, que dice, entre más sencillo sea algo, es mejor. Muchas veces lo muy complejo, lo que tiene muchas cosas, es muy superficial, dice, y las cosas tienen que ser sencillitas. Entonces, como dice Amy, eh, tiene que ver con la naturaleza. El naturalismo es una continuación del realismo. Entonces, al igual que el realismo, vamos a encontrar descripción mucha de personajes, descripción mucha de paisajes y se va a desprender del realismo porque aparecen dos elementos que pienso yo que son muy importantes. Luego tomo captura, ¿no? Para la asistencia, no se preocupen. Características del naturalismo. Realismo exagerado, en contra del romanticismo, descripción de la vida cotidiana, hay pesimismo en los ¿Qué dijo la asistencia, personajes. profe? Que luego tomo la captura. Ahorita vamos a empezar ya con la clase. Luego tomo la captura de la asistencia. E igual su Es que pues, yo le quería decir algo. Armando Ávila no se va a poder conectar porque le está fallando el internet, me dice. Bueno, que me mande correo, dile por favor. Bueno, mire, Que entonces, le está fallando mucho el internet, me está diciendo. bueno, sí, Ok. luego que me mande el correo, por favor. Bien,
¿Qué más? Bueno, había algo pendiente, ¿no? Sobre un ejercicio sobre realismo y romanticismo. Sus textos. Quien no lo pudo subir a Canvas, me lo envía por favor, como ya lo han hecho algunos, a mi correo. Y pues vamos a continuar. Entonces, como su nombre lo dice, el realismo busca describir, ¿ok? Es una descripción muy exagerada. Pero el naturalismo, aparte de que describe mucho los ambientes, aquí viene lo importante. Utiliza léxico científico. Habla de la selección natural artificial. ¿Qué es selección natural? Como Charles Darwin decía que nada más las especies mejor adaptadas o que mejor se adaptasen al medio eran las que sobrevivían y se reproducían. Es decir, si los animales tienen buena condición y tanto externa como interna pueden reproducirse y prolongar la especie. Pero aquí en el ámbito humano dice que es una selección natural artificial. ¿Por qué? Porque muchas veces nos fijamos en la apariencia física de la persona. Entonces, si pensamos inconscientemente que la persona no es muy atractiva, a veces no hay reproducción. Por eso se dice que es una selección natural artificial, porque sí hay una selección, sí es natural, pero basada en el raciocinio. Porque las personas, a diferencia de los animales, nosotros pensamos, elaboramos pensamientos. Hay algunas personas que tienen pensamientos muy complejos, otras más sencillas, ¿sí? Pero en general las personas pensamos, por ejemplo, un niño se asoma a la calle, el niño mira para todos lados y él decide si avanza o no, pero ya hay un razonamiento. En cambio, un animal no. Un animal sale a la calle y él cruza. Él no se va a poner a pensar si va a pasar un carro, aunque a veces vemos imágenes en el Face, ¿no? De que los animales van por arriba del puente y las personas abajo. Pero bueno, pero también tiene que ver con esto del pensamiento artificial. Émile Zola es un escritor francés que se inspiró de Claude Bernard, Charles Darwin, Taine, Guy de Maupassant, que él escribía de terror, y Henry Sear para la escritura de sus obras. Le pido a alguien que cierre su micro, por favor, escucho que como que está prendido, no los alcanzo a ver a todos. Bien, ¿qué más características del naturalismo? ¿Sí? No estamos viendo realismo, estamos viendo naturalismo, pero naturalismo se parece al realismo más léxico científico. Exagerado. Ajá, sí, exagerado. Pero está la presencia siempre de lo científico, ¿ok? Dice la vida es algo determinista, el poder, el sexo hacen que el hombre se comporte de cierta manera. Ahorita les voy a poner un ejemplo con Nana de Émile Zola. Aparecen otros personajes como Zoé, eh, Steiner. Bueno, luego les platico. Pesimismo en los personajes. La técnica narrativa se basa en el objetivo. ¿Qué quiere decir? Que el que escribía se fijaba en lo que había y lo buscaba representar, pero no hay sentimientos. Acuérdense que los sentimientos buscan expresar cuando una persona se siente triste, alegre o ensimismada, pensamientos suicidas, pero eso tiene que ver con el romanticismo. En cambio, el realismo tiene que ver con descripción de la cotidianidad de lo que ve. Y el naturalismo, igual que el realismo, pero con léxico científico, con léxico propio del lugar donde se realiza la acción. Por ejemplo, si la acción se realiza en un hospital, hace mucha descripción de las salas, de los médicos. Si la acción se realiza en un bosque, hace mucha descripción del medio ambiente, pero con términos científicos. Incorporará, por ejemplo, que la mariposa tiene este nombre científico, que el árbol tiene este otro nombre científico. Todo lleva al léxico científico, ¿sí? O sea, cuando ustedes vean una obra que tenga léxico científico y tenga mucha descripción, es naturalismo. Si nada más tiene descripción y no hace referencia mucha a cosas complejas, no hay palabras desconocidas, que tenga que obligarme a buscar diccionarios o enciclopedias, entonces sería realismo nada más. La descripción del ambiente es detallado, también de los personajes, las novelas son largas con acciones sencillas, utiliza léxico
científico. Bueno, a ver, ahora quiero mostrarles esta obra, perdón, que se llama Nana. Es una obra, pues, ¿cómo les diré? Trata de una mujer muy bella, una mujer rubia, pero que se prostituye. Sí, es una mujer como del teatro burlesque, que ella, pues, se prostituye, ¿no? Se prostituye en la obra. Leo, capítulo primero. A las 9, la sala de teatro Varités aún estaba vacía. No sé si alguien sepa francés. Algunas personas esperaban en el anfiteatro y en el patio de butacas. Vayan buscando los elementos naturalistas, léxico científico, realismo, perdidas entre los sillones de terciopelos granate y a la media luz de las candilejas. Una sombra velaba la gran mancha roja del telón. No se oía ningún rumor en el escenario. La pasarela estaba apagada y desordenados los atriles de los músicos. Solo arriba, permítame un poquito. Sí, está bien, Mariana. No se oía ningún rumor en el escenario. La pasarela estaba apagada y desordenados los atriles de los músicos. Solo arriba, en el tercer piso, alrededor de la rotonda del techo, en el que las ninfas y los amorcillos desnudos revoloteaban en un cielo verdeado por el gas, se escuchaban voces y carcajadas en medio de un continuo alboroto, y se veían cabezas tocadas con gorras y con sombreros apiñadas bajo las amplias galerías encuadradas en oro. En un momento dado apareció una diligente acomodadora con dos entradas en la mano y guiando a un caballero y a una dama a la butaca que les correspondía. El hombre de frac y la mujer flaca y encorvada, mirando lentamente alrededor. Dos jóvenes aparecieron en la fila de orquesta, se quedaron en pie observando. ¿Qué te decía Héctor?, exclamó el mayor, un muchacho alto y de bigotillo negro. Hemos llegado muy temprano. Pudiste dejarme que acabase de fumar. Pasó una acomodadora. Ah, el señor Fucheri, dijo con familiaridad. La función no empezará hasta dentro de media hora. Entonces, ¿por qué la anuncian para las 9? Murmuró Héctor, en cuya cara larga y enjuta se reflejó la contrariedad. Esta mañana Clarice, que actúa en la obra, todavía se aseguró, empezaría a las 8 en punto. Cayeron durante un momento, levantaron la cabeza y escudriñaron entre la oscuridad de los palcos, pero el papel verde con que estaban decorados aún los oscurecía más. Al fondo, bajo el anfiteatro, los palcos estaban sumergidos en una total oscuridad. En las butacas de anfiteatro no había más que una señora gruesa apoyada en el terciopelo de la barandilla. A derecha e izquierda, entre altas columnas, aparecían vacíos los proscenios adornados con lambrequines de franjas anchas. La sala, blanca y oro, reanimada con un verde suave, se desvanecía en las llamas cortas de la gran lámpara de cristal, como si la envolviese un fino polvillo. ¿Has conseguido la entrada de proscenio para Lucy?, preguntó Héctor. Sí, pero mi trabajo me ha costado. Va, no hay miedo de que llegue pronto. Ahogó un ligero bostezo y luego, tras un breve silencio, añadió. Eres un caso. No haber visto todavía un estreno. La Venus rubia será el acontecimiento del año. Hace 6 meses que se habla de ella. Qué música, qué gracia. Bordenave, que conoce su oficio, la ha guardado para la exposición. Héctor escuchaba religiosamente y hizo una pregunta. Y a Nana, esa nueva estrella que debe hacer de Venus, ¿la conoces? Ya está bien, ¿eh? Otra vez lo mismo, exclamó Fauchery, agitando un brazo. Toda la mañana que no hacen más que abrumarme con Nana. He encontrado a más de 20 personas y Nana por aquí y Nana por allá, como si yo conociese a todas las muchachas de París. Nana es una invención de Bordenave y así será ella. Se calmó, pero el vacío de la sala, la semipenumbra y aquel recogimiento de iglesia lleno de cuchicheos y portazos le irritaron. Ah, no, exclamó de pronto. Aquí uno se hace viejo, yo salgo. Seguramente encontraremos a Bordenave y nos dará algunos detalles. Abajo, el gran vestíbulo con losas de mármol donde estaba el control de entrada empezaba a llenarse de público. Por las 3 verjas abiertas se veía circular la vida ardiente de los bulevares que bullían y resplandecían en aquella hermosa noche de abril. Bueno, pregunto, en lo que leí,
¿Dónde está el naturalismo acá? A ver, me callo y escucho a ustedes. ¿Dónde encuentro un elemento naturalista? Nos describe mucho como de la vida cotidiana de la ciudad. Sí, muy bien. Principalmente, También nos describe el teatro muy a detalle de qué es telón y qué personas van entrando. ujú. Incluso dice, hay una parte donde habla de un señor de frac. Es como esos hombres que traen así un traje, ¿no? Con chaleco. Es el frac que utilizan los caballeros cuando van a alguna cena importante. Bueno, También sí, ah, también sí nota de los personajes como que empiezan a decir muchas cosas sobre su actitud, así, tanto de ropa, eh, y se meten ahí mucho con los colores a decir que gruesos o como para darle un significado ajá. y, y ya dártelo tú en mente. Muy bien. Aquí en esta parte dice, en las butacas de anfiteatro no había más que una señora gruesa apoyada en el terciopelo de la barandilla. A derecha e izquierda, entre altas columnas, aparecían vacíos los proscenios. Si se dan cuenta, ¿dónde encontramos el léxico científico, el léxico técnico? Acá, por ejemplo, donde dice barandilla, anfiteatro, donde dice proscenio, ¿ok? Es los tecnicismos, ¿sí? Los tecnicismos. Bueno, a ver, voy a checar ahorita el chat, espérame. Bueno, entonces esta es la obra Nana de Emily Zola, en donde está hablando de una prostituta, una mujer muy bella, dice. En el capítulo 10 hay una descripción de ella, es rubia, blanca su piel, dice que más o menos es regordeta, diríamos que es llenita, ¿sí? No es una mujer, bueno, ahí hace una descripción de ella, ¿no? Y cuando hace una descripción del ambiente, también ahí se ve el naturalismo. Bueno, ahora les voy a pedir que me ayuden a leer este otro texto. Bueno, vamos a continuar con la exposición de la literatura estadounidense. Les pido que pongan atención porque luego van a hacer un ejercicio que tiene que ver con las características de la literatura estadounidense. No he nombrado a nadie en José Manuel. Bueno, mire, No, pero es que Carlos por el grupo. sí, pero no platiquen entre ustedes, nada más pongan atención. Bueno, vamos a ver literatura estadounidense. Fíjense bien, los Estados Unidos de América surgieron durante la época colonial. Acuérdense que a lo que hoy es México lo conquistaron los españoles. Pues la parte que hoy es Estados Unidos y Canadá la conquistaron los ingleses y los franceses. Pero el 4 de julio de 1776 se da la independencia de las 13 colonias. Por ejemplo, los ingleses tenían Inglaterra, pusieron Nueva Inglaterra. Allá era York, aquí pusieron Nueva York. Ahí era Hampshire, aquí pusieron Nueva Hampshire, ¿sí? Todo era nuevo. Entonces, se da la independencia y se dan la participación de los padres fundadores que van a ser Jefferson, Samuel Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, ¿sí? Son los tres principales promotores de la independencia de las 13 colonias que hoy son Estados Unidos. Eran 13 colonias, luego se van a expandir hacia el oeste, van a comprar Luisiana, Oregon, van a comprar luego los estados del norte a Rusia, hasta que lleguen a la parte norte de México y se anexen Texas, luego compran Arizona, compran Colorado, Nevada, Utah y la Alta California. Había Alta California, Baja California.
México se queda con la Baja California y ellos con la Alta California, le quitan la palabra alta y se queda nada más California. Si se dan cuenta, toda la parte sur de Estados Unidos tienen las ciudades nombres en español. Por ejemplo, ciudades como Indio, San Diego, San Francisco, Los Ángeles, ¿sí? Se llamaba originalmente Nuestra Señora de Los Ángeles, o San Antonio de Béjar, nada más le quedó San Antonio. Todos esos pueblos y ciudades del sur de Estados Unidos la fundaron españoles y mexicanos, por eso es que tienen ese nombre en español. Bueno, pues cuando se independizan el 4 de julio de 1776, van a surgir una serie de escritores que van a fomentar la libertad, la fraternidad, la verdad y principalmente el nacionalismo, como Hopkinson, como Jeremy Belknap, Susanna Rawson, Hannah Webster, Breckinridge, Royal Tyler, Charles Brown y William Hill Brown principalmente. ¿Cómo va a ser esta literatura estadounidense? Va a ser realista, naturalista, poco suspenso y mucha aventura. La épica que se va a construir en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que va a ser nacionalista, que va a fomentar los ideales de la libertad, del poderío estadounidense. Acuérdense que la bandera de Estados Unidos primero tenía 13 estrellas, luego le van a sumar las del norte de México, hasta que lleguen a 50 estrellas. Cada estrella de la Unión Americana representa un estado. También está Alaska y está está Puerto Rico, que es un estado libre y asociado. Bueno, entonces, ¿qué escriben? Escriben sobre la colonia, sobre la revolución, sobre la independencia de 1776, sobre la aventura esa del destino manifiesto donde los políticos estadounidenses como Kingsley decían que Estados Unidos iba a conquistar toda América y la iba a defender. Por eso se expandieron, compraron Luisiana, compraron Oregon, compraron hasta Arizona, Nuevo México, que en 1848 Santa Ana le pusieron una escopeta y le dijeron firma la venta de estos territorios por 10 millones de pesos. Y pues no le quedó a otra Santa Ana que vender, y vendió más de la mitad del territorio. México tenía más de 4 millones de kilómetros cuadrados y se quedó con 1.997.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, estos escritores van a hablar sobre la revolución, sobre la independencia, sobre ese destino manifiesto, de cómo la élite estadounidense se va a desplazar hacia el oeste, al lejano oeste. Luego de que en 1836 se independiza Texas, se la anexan ellos y después descubren oro, descubren petróleo y que eran grandes pastizales en donde se podía pastorear a vacas, a caballos, y empezaron a colonizar todo lo que hoy es Arizona, Texas, pero había que sacar a los indios y por eso publicaron ellos una ley donde por cada indio muerto, creo que les pagaban, no recuerdo qué cantidad de dólares, pero les pagaban. Y muchos hasta mataban indios aquí de Seris y Tarahumaras y los presentaban como apaches, sioux, comanches, pies negros, lakotas. De hecho, tuvieron un presidente, este señor Lincoln, Abraham Lincoln, él de hecho permitió una masacre de lakotas. Pero bueno, entonces, los escritores, en resumen, van a representar lo que veían, el contexto. Ahora bien, las características del realismo. El realismo estadounidense van a narrar las epidemias, bandolerismo, la narrativa es sencilla, personajes psicológicos que se van a hacer más complejos a principios del siglo XX, hace 100 años. Pero el realismo estadounidense ya empieza a mostrar personajes psicológicos. ¿Cuáles narraciones? Las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, las aventuras de Tom Sawyer y Moby Dick. Van a ser esas tres grandes obras representativas del realismo estadounidense, ¿sí? Del siglo XIX. Entonces vamos a leer esta obra que se titula El Cuervo. Profe, Dígame. ¿puedo apagar la cámara tantito? Se me está trabando. Sí, está bien. Vamos a leer, bueno, más bien ustedes van a leer la obra que se llama El Cuervo.
Es un cuento corto de 6 páginas aquí en esta versión que les voy a pedir que me ayuden a leer. A ver, de manera voluntaria voy a decir quién empieza. Entonces se titula El Cuervo, parece que fuese un poema, pero está contando una historia. Les voy a pedir 2 cosas. Primera, que pongan atención porque luego van a hacer un ejercicio. Y segunda, que vayan identificando, no me lo digan, pero vayan identificando el naturalismo en la obra. Estamos viendo realismo y naturalismo en la obra americana, en el texto El Cuervo de Edgar Allan Poe. De hecho, Edgar Allan Poe es el gran maestro de los escritores de terror. En él se basa Howard Lovecraft y se basa también Horacio Quiroga en el sur, en Sudamérica. Bueno, ahorita voy a ver quién me va a ayudar. A ver quién me ayuda. Narel. Bueno, Narel no. Narel no. Denise. Ayúdame, Denise. Dice Denise. Una vez al filo de una lúgubre medianoche. A ver, continúa, por favor. Una vez al filo de la lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia. Cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Dije musitando, un visitante tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Bien. ¿Le sigo? Bianca, gracias. Bianca Nicole. Les sigo en A. Sí. Aquel lucido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de horas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día en vano, encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante. Leonora por los ángeles llamada, aquella sin nombre, para siempre ir triste, vago, escalofriante de las cortinas rojas, llenándome de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí en pie, acallado en el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshonra mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. ¿Le sigo? No, gracias. Dice, es un visitante. Ahora, No, hasta ahí, gracias. Dice, es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. Bien, a ver, Carlos Antonio. ¿Dónde, profe? Continúa donde dice ahora. ¿Dónde? Continúa leyendo donde dice ahora mi ánimo. Ahora mi ánimo cobrará bríos y ya sin titubeos. Señor dije, o señora, en verdad vuestro perdón. Imploro, más el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas puede creer que os oía. No me quedé. Y entonces abrí de par en la puerta, oscuridad y nada más. Hasta ahí yo sigo. Sí, hasta ahí, gracias. Fernanda. Fernanda. Estructurando. Sí, escrutando hondo. Sí, dice escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable de la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre, Leonora. Lo pronuncié en un susurro y
el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Apenas esto fue y nada más. ¿Le sigo? No, gracias. A ver, Diana Martina. Diana, vuelto a mi cuarto. Sí, vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento y nada más. Gracias. Marian Morales. Marian y luego Ana Paula. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. ¿Le sigo? Gracias. Hasta ahí. Ana Paula. Ok. Alex. Desde el pájaro, ¿no? Donde dice entonces este pájaro. Entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decor del aspecto que se revestía. Aun con tu cresta cercenada y mocha le dije, no serás un cobarde, horrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna, dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Jamás. Gracias. Susi. ¿Cuánto me asombro? Cuánto me asombro, qué pájaro tan desgravado. Pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro, posado sobre el diente de su puerta, pájaro o bestia, pasado en el busto esculpido de Palas en el diente de su puerta, con semejante nombre nunca más. Sí, a ver, hasta aquí. A ver, ¿quién me puede decir qué está diciendo Edgar Allan Poe? A ver, ¿quién me retrata la escena? ¿Quién me cuenta la historia? Hasta ahí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? Niños, ¿están ahí? Yo lo entiendo como que son dos personas, pero está hablando como metáfora de pájaros. O sea, en lugar de ser pájaros son dos personas. Y uno es como solitario y el otro es como así. ¿No? Sí. Como más social. Bueno, a ver, ¿quién me describe la escena? Juliana, Kinari, Narel, ¿quién me describe la escena? ¿Qué está ocurriendo? A ver, ¿quién me describe qué está ocurriendo? De ese busto esculpido de Palas. Palas es Atenea, es la diosa de la sabiduría, la inteligencia.
A ver, ¿qué está ocurriendo? Llega un hombre y le dan una piñata y se va a un río a pescar. ¿O qué está diciendo? Cuénteme la historia, a ver quién. Pues yo creo que llega un hombre, un pájaro, no entendí muy bien, pero que llega a su ventana y que habla muy bonito, creo, y él lo ve, pero está todo oscuro. Ok. Llega un cuervo y se posa en el busto de Palas Atenea, ¿no? ¿Y cómo se llama el cuervo? Bueno, dice más el cuervo. A ver, me ayuda a leer. A ver, Juliana, si puedes leer. Dice más el cuervo posado solitario en el sereno busto. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más digo entonces. No movió ni una pluma, y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará. Como me abandonaron mis esperanzas, y entonces dijo el pájaro, nunca más. Gracias. A ver, Kinari, continúa por favor, Kinari. Sobrecogido al romper el silencio, tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que se sabe. Su solo repertorio aprendido de su amo infortunado, aquel desastre impío persiguió acoso sin dar tregua, hasta que su catinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo a esa carga melancólica de nunca más, nunca más. Bien, dice, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca más, nunca más. Bien, ayúdame, Mariana, por favor. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes días. ¿Qué? Mariana, adelante, Mariana. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir, granzando nunca más. Muy bien, Sergio Abraham. ¿Alguien quería preguntar algo antes de continuar? Bueno, continuamos. Sergio dice, en esto cavilaba sentado. En esto cavilaba sentado sin pronunciar palabra frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Estoy más sentado, adivinaba con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciando por la luz de la lámpara en el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara que ella no oprimiría, ay, nunca más. Muy bien, gracias. Entonces, hasta ahí, gracias. Letiz, Natalie. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisibles y necesarios mecidos por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. ¿Le sigo? Okay. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido. Por estos ángeles te ha otorgado una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura esta dulce nepente, y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más.
Sí, estaba contestando en el chat. Bueno, profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta, sí, seas pájaro, demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado y impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime en verdad, te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galaad? Dime, dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. A ver, está Leticia. Leticia. A ver, Mina, continúa leyendo, Mina, por favor. Profeta, exclamé. Mina. A ver si se me escucha. ¿Está Mina? Profe, me sacó. ¿Qué pasó? Continúa leyendo, por favor. Profeta, exclamé. Profeta. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, si seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de penas, si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella, llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen, llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Bien, a ver, Denise, Marian. Denise. Mande. Continúa, por favor. Sea esa palabra. Sea esa palabra nuestra señal de partida. Pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Bien, Abandona el hasta busto ahí. del... Hasta ahí. Amy. Amy, por favor. Amy. Adelante, Amy. Si quiere, yo puedo leer, profe. A ver, ¿quién habló? Yo, Mina. Adelante, Mina. Es en la parte y el cuervo. Ahí empiezo, ¿no? Sí, y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Ok. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aunque sigue posado. En el pálido busto de Palas, en el dinte de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los ojos de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiene en el suelo su sombra, y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no puede liberarse, nunca más. A ver, ¿quién me Profe, puede? Dígame, mande. ¿cómo se llama lo que acabamos de leer? El cuento se llama El Cuervo de Edgar Allan Poe. Profe, ya entendí más o menos el cuento. ¿Cómo dice? Que ya entendí, es de que un cuervo llega, o sea, escucha ruidos en su ventana, entonces ve Ajá. que es un cuervo y él cree que solo sabe decir el cuervo nunca más, y cree que la llegada del cuervo es algo de los ángeles, pero de los demonios, y le recuerda a su amada Leonor, ¿no? Leonora. Sí, no sé si han visto la película El Cuervo, donde salía Brandon Lee. Es un señor que está vestido todo de negro. No, bueno, yo tampoco lo he visto, pero sí sé que aparece con ese título, El Cuervo. Bueno, a ver, ¿quién más me puede contar qué entendió de la historia? Bueno, no, mejor no. Miren, van a hacer lo siguiente. Van a entender bien la historia que se cuenta en El Cuervo y la van a adaptar. Van a escribir ustedes otro cuento, pero adaptado en El Cuervo, ¿ok? No lo van a reescribir, es decir, no van a agarrar el cuento y lo van a copiar con palabras actuales, ¿sí? Agarrar todos los fragmentos y ponerlos con palabras actuales, no, lo van a adaptar, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de Caperucita Roja,
y me dicen, adáptalo, yo digo, no, pues, había una muchacha que le decían que no saliera a los antros y ella salió y se encontró con un hombre que la invitó a otro lugar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo estoy adaptando. Entonces les voy a pedir, les voy a dar un tiempo para que ustedes adapten este cuento. Lo pueden hacer en forma de poema con unos 2 fragmentos o en forma de cuento así en prosa de media cuartilla, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Puede poner el poema del cuervo otra vez? Ah, sí, póngalo para ti. sí, se los voy a poner un aviso. Sale, ahorita se los pongo. Profe, pero es como adaptarlo como algo de ahorita. Ok. Sí, nada más, ahí va otra cosa. Tiene que tener las características de la literatura estadounidense, ¿sí? Características de la literatura estadounidense en un cuento adaptado, inventado por ustedes, basado en El Cuervo, ¿ok? Profe, ¿cómo que un cuento basado en el cuervo? No entiendo. Sí, el cuento que leímos ahorita, ese cuento lo van a adaptar, pero tiene que tener las características de la literatura estadounidense. Ahorita se los voy a subir un anuncio. Profe, ¿la literatura estadounidense habla de la actualidad o habla así de qué revolución, independencia? Sí, lo segundo, pero no lo digas, no es copia. Profe, lo vamos a hacer de media cuartilla. Ok. Bueno, miren, en anuncios le puse ya la consigna y adjunté el cuento, ¿ok? Entonces ya leímos el cuento, ustedes inventen otro adaptado en El Cuervo, inventen otro cuento con la misma historia, pero con características de la literatura estadounidense, ¿sí? Y como el autor original era Edgar Allan Poe, y se puede apreciar ahí algo de miedo, de terror, de suspenso, pues métanle ustedes miedo, métanle suspenso. Profe, ¿a dónde lo vamos a subir? No, lo van a leer aquí antes que termine la clase y se los voy a tomar como participación. Ah, ok, y es en media cuartilla. Ajá, como participación y como asistencia también, porque veo que algunos no me están trabajando en clase, ¿eh? Bueno, vayan prendiendo su cámara, porfa. Entonces, este ejercicio es participación y también asistencia, porque yo me puedo meter a la clase, no hago nada y me la paso ahí. No, tienen que hacer este ejercicio para ponerles asistencia, ¿eh? Bueno, les voy a dar un tiempo considerable. Pónganse a trabajar. Así, Sergio, ya leímos el cuento El Cuervo. Inventa otro adaptado en ese cuento, pero en la actualidad con características de la literatura estadounidense.
Maestro, pero yo no sé cómo hacer eso. Inventa un cuento parecido al Cuervo, ambientado con la característica de la literatura estadounidense. Te las voy a poner ahorita las características. ¿Y como qué tan largo tiene que ser? Estadounidenses. Se los puse en el anuncio. Si es en forma de poema, 2 fragmentos. Si es en forma de prosa, media cuartilla. Ahí están las características de la literatura estadounidense. Menciona epidemia, bandolerismo, narrativa sencilla, personajes psicológicos. Hace referencia también a libertad, fraternidad, verdad, nacionalismo, la revolución, la colonia, independencia. Recuerden que este ejercicio es participación, pero también asistencia, ¿eh? Entonces hay que ponerse a trabajar. Profe, ¿cómo se llamaba el poema del cuervo? Para buscarlo en internet. Se los puse en anuncios y adjunté el cuervo de Edgar Allan Poe. Ah, ok, gracias. ¿Quién preguntó? ¿Laura? Yo soy Mina. Ah, ok. Sí, con lenguaje actual. Nada más es una adaptación, pues, pero con características de la literatura estadounidense.
¿Cómo cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo cuánto texto? Les Media puse ahí, cuartilla. sí, sí, les puse ahí en el aviso. Si es como poema, pueden ser dos estrofas. Y si es prosa, puede ser bella cuartilla. Pero tienes que narrar, hace cuenta, la misma historia, pero en la actualidad y con características de la literatura estadounidense. Aquí están las características en la diapositiva. Ok. Ok, gracias. Profe, me había sacado. No me ponga falta, por favor. Ya me metí. Me sacó. ¿Andas en el botánico o qué? Mande. No, nada. Qué tenemos que hacer? Es que se me trabó cuando me estaba diciendo. Ah, sí, leer El Cuervo. Ahí está un cuento que les puse en avisos y Sí, adaptarlo a la ya actualidad. lo vi. Ah, ya, Ah, adaptarlo. sí, ponerlo ¿Todo, como si fuese todo No, no o todo. No, bueno, más o menos tienes todo? que saber la historia, no, ya se leyó aquí. Y luego Sí, inventar sí, sí. otro cuento parecido, pero ambientado en la actualidad con características de la literatura estadounidense. Aquí en la diapositiva están las características. Ah, ok. Espera, profe. Gracias. Maestro, tiene que llevar los mismos personajes. No necesariamente, bueno, si vas a contar la historia, sí, pero puedes cambiarlos. Por ejemplo, puede ser tú y otro personaje. Entonces, en vez del cuervo, puedo hacer otro animal. Ujú. Sí, sí puede ser, por ejemplo, no sé, o puede ser si alguien lo inventa, por ejemplo, Alejandro puede poner, puede ser otro animal o puede ser otra persona. Me refiero al cuervo, ¿no? O sea, porque ahí está un hombre y un cuervo. Entonces, puede ser otra persona u otro animal diferente al cuervo. Eso quise decir. Ok. Pero es muy importante que repasen las características de la literatura estadounidense porque de allí van a partir. No es inventar el cuento nada más, adaptado, claro, no, sino que tienen que ambientarlo con las características de la literatura estadounidense. Acuérdense cuáles temas trataba, cómo era.
Profe, creo que ya terminé. A ver, te escuchamos. A ver. Dice, una vez a medianoche me encontraba triste, cansado, haciendo nada y reflexionando sobre la vida, recargado en mi estante de libros de ciencia, que ya no utilizaba, ya me estaba quedando dormido cuando se escuchó un golpe desde la puerta de mi cuarto, como si alguien estuviera tocando. Dije asustado, un visitante tocando la puerta de mi cuarto y ya. Aquel recuerdo de la guerra de diciembre hacía que me imaginara personas moribundas en el suelo, llenas de angustia y de que querían regresar a sus vidas normales. Pero era solo un recuerdo, me quedaban fotos y libros que no me reflejan ni un poco mi dolor y el sufrimiento que pasé. Perdí a Leonora, una mujer enfermera que ayudaba a los militares y cada quien tocaba curaba. Leonora por Los Ángeles se le llamaba. Ya. Sí, está bien. Pone tu nombre y la fecha de hoy. Yo también ya terminé. A ver, eso sí. Mark, a la pérdida de su madre de aquel día, se encontraba desconsolado, llorando esa fría noche bajo las sábanas, sumido en sus pensamientos, deseando no estar ahí. Su padre y sus hermanos tocando a su puerta. Mark no estaba listo, así que continuó solo. Cuando por fin pudo dormir a las 4 de la mañana, un fuerte sonido lo despertó. Preguntándose qué podría ser, resulta que un pájaro blanco hermoso, pero pequeño. Apenas podía verlo con tanta oscuridad. Prendió su lámpara y entrecerró los ojos, miró al pájaro blanco. ¿Qué haces aquí, pajarito?, exclamó, y como si pudiera responderle a través de su mente, le dijo, estoy aquí para aliviar tu dolor. Mark solo pensó, esto es obra de mi mente, me está jugando un juego. Después de una plática poco borrosa con aquel pájaro blanco, al día siguiente Mark despertó sin dolor, agradecido cada noche de ese pájaro blanco que lo salvó. Sí, está muy bonito. Muy bien. Sí, ambos textos están apegados a lo que les pedí. A ver, ¿quién más? Ah, sí, permítame, Bianca, ahorita voy. Ahorita voy a buscar un cuento de Lovecraft para hacer una comparación. Profe, ya terminé. Sí, a ver, María. Bianca, te puedes meter a Canvas, ahí también vienen las características. ¿A dónde se lo enviamos? No, ahorita nada más me lo van a leer. Luego les digo a dónde lo van a subir. A ver, María, te escucho. Está bien raro, profe, pero ahí está. Un día hace muchos años a medianoche, mientras yo me encontraba muy débil y cansado, reflexionando tristemente, dormido sobre un viejo libro, yo estaba casi dormido. De repente escucho un ruido, un suave golpe en la puerta de mi cuarto. En mi mente pensé, es solamente un visitante tocando la puerta. Insistían mucho, pero yo me quedé sentado, angustiado y deseando un nuevo día, adolorido por la pérdida de mi amada. Después de mucha insistencia decidí abrir la puerta y era un león. Me asusté, pero parecía bastante agradable. Se quedó sentado escuchando mis penas. Ya. Ah, mira, me parece a lo que escribía Cervantes. De hecho, hay un capítulo donde el Quijote habla con unos leones que acaban de comer y tenían mucho sueño y por eso no se lo comieron. Bueno, ahorita voy a buscar un cuento mientras ustedes siguen haciendo su trabajo. Los que ya terminaron, pues espérenme, repasen nada más características de literatura estadounidense. Pueden cerrar su cámara si gustan, los que ya terminaron, los que no, préndanla. Pónganle suspenso, ¿no? Y terror al cuento que están haciendo.
Maestro, Dígame. es que yo no prendo la cámara porque cuando la prendo se me empieza a trabar y me saca de Zoom. Bueno, sí estoy bien. Pero ya estoy terminando el cuento. Profe, ya terminé. Sergio, a ver, léelo, por favor. Sí. Una vez en medio de una oscuridad de medianoche, mientras agotado por el cansancio y tristemente embebido por el alcohol, estaba recostado en un libro viejo de ciencia. Estaba cerrando los ojos y cabeceando, queriéndose dormir. Oyó un pequeño y suave golpe como si débilmente tocaran la puerta de mi cuarto. Pero solo recordé que nadie viene a visitarme y solo me dejé dominar por el sueño y el cansancio. Cuando abrí los ojos pensé que era de día, pero solo era la luz de un auto que pasaba cerca de mi casa. Cuando escuché otra vez ese golpeteo me fijé otra vez en la puerta y solo era una rama de un árbol. Y simplemente me rendí nuevamente al profundo y tranquilo sueño, esperando a que nadie tocara nuevamente. Ajá, ahí no logré identificar el otro personaje. No sé si lo tengas y si no, pues incorporarlo. ¿Tú lo escribiste? Ok. ¿Tú lo escribiste? Profe, ya terminé, A ver, adelante, Naren. pero lo hice como cuento así pues de las guerras, de la independencia, por ahí. Ajá. Dice, en las tierras fructíferas del país de México, tras las trincheras, los soldados armaban un plan para la toma de territorios del país vecino a Estados Unidos. Concentrados estaban cuando un cuervo negro como la noche, con ojos deslumbrantes como foco, se posó en un nopal diciendo nunca más. Los soldados sorprendidos lo espantaron y el cuervo gritó nunca más. Ellos reaccionaron alterados y pensando que era un castigo de los dioses y trataron de golpearlo, pero desapareció en el cielo negro. Ellos seguían pensando, es una cosa del demonio. Al otro día está de nuevo ahí escuchando conversaciones privadas de guerra. Los soldados temerosos de ser descubiertos, pues creían que era un espía. Trataron de envenenarlo, pero el cuervo parecía pensar y solo gritaba nunca más, desapareciendo entre las nubes blancas hasta que su negro cuerpo solo se veía como un punto. Y ya. Sí, está bien, me gustó. De hecho, si le pusieras más, trata de ponerle más, como más terror. No sé, inventa ahí o sea, ya está bien, ¿no? Pero inventa algo, no sé, como un paisaje tenebroso con árboles susurrantes que se escuchan sonidos extraños en la noche, animales que aparecen en la oscuridad. Sí, cositas así, vele metiendo para que tu cuento quede más, no sé si me explico. Sí, Profe, ¿puedo decir el mío? Sí, Paulina. Ella sentada en su sala espaciosa, solo el eco la acompañaba en la soledad. La epidemia arrasó con su familia, cada integrante se fue sin más. 2 golpes en la vieja puerta de madera fue escuchar, pero solo un papel arrugado fue encontrar. Olvídalos, decía, escrito con tinta fresca y cursiva perfecta. Gotas de sangre caían del delgado papel. Todos los días, al salir el sol, la misma nota encontraba, cada vez la letra más definida, la tinta más negra, la sangre más roja y el mensaje más significativo. Hasta que un día la epidemia lo alcanzó, las advertencias se ignoró y su alma se marchó. Ok, está muy bien, también está muy bien. A ver, ¿alguien más? Yo ya terminé. A ver, Juliana. Por la noche un joven se encontraba triste en su cuarto, solo pensando en recuerdos. Más noche empezó a quedarse dormido. Por la madrugada un fuerte ruido me despertó, pero no le tomé importancia y me volví a dormir. El ruido seguía y decidí asomarme a la ventana.
Con la luz de solo la luna pude observar una sombra pequeña, y era un conejo que me observaba fijamente. En eso dijo: no te asustes, que solo permaneceré aquí. Desde eso por las noches se mira la sombra del conejo observándome fijamente. Hasta tuviste ruido, ¿cómo se llama? Sonido ambiental, ¿cómo se llama? No, es que se me activó Siri. No, pero ese sonido como que le daba le daba fondo al cuento. A ver, Susi ya leyó, Kinari. A ver, ¿alguien más va adelantado? Yo. Adelante, Alex. Por más de una vez el nombre suelta un ojo en el río. Casi de mañana se acerca un árbol sombrío, pues no deja de asombrarse por tan hermoso animal. Es tan bello, se decía. Un rojo anaranjado cubría su piel, o verdes por dentro y por fuera sus ojos se ven. Un largo mecho de algodón al final del fiero galgo. Por fin, zorro astuto, te ha atrapado, dijo sacando de un leve movimiento su vasto asesino largo. Lo puso luciendo sin nota del ratero, esperando atacarlo en una pierna o en el lomo. Su ánimo se veía ansioso, ya que esta vez sí acertaría, y justo cuando aquel lo observó, él disparó. Tras el humo que se esparció, él exclamó: cosa diabólica. Con orgullo se acercó y no lo encontró. Todo este deseo de venganza se apagó, ya que una vez más falló tras la ocasión. Es lo que más se me ocurrió. Ok, bueno, a ver, les pido que dejen un poquito de escribir. Pongan atención en este cuento. Es un cuento corto de Howard Phillips Lovecraft. Se llama El ser bajo la luz de la luna. Entonces, voy a leer. Dice: Morgan no es un hombre de letras. De hecho, su inglés carece del más mínimo grado de coherencia. Por eso no me tienen maravillado las palabras que escribió, aunque otros se han reído. A ver, ¿me ayudas a leer, Leticia? Sí, profe. Bueno. Morgan no es... ¿Dónde? Morgan no es hombre de letras. De hecho, su inglés carece del más mínimo grado de coherencia. Por eso me tienen maravillado las palabras que escribió, aunque otros se han reído. ¿Te sigo? Sí, por favor. Estaba solo la noche en que ocurrió. De repente lo acometieron unos deseos incontenibles de escribir y tomando la pluma redactó lo siguiente. Bien. Me llamo Howard Phillips. Adelante. Me llamo Howard Phillips. Vivo en la calle College 66, Providence, Rhode Island, el 24 de noviembre de 1927. No sé si quieren qué año estamos. Me quedé dormido y tuve un sueño, y desde entonces me ha sido imposible despertar. Muy bien. Amy, Jacqueline, ¿me ayudas? ¿Mi sueño? Sí. Mi sueño empezó en un paraje. Mi sueño empezó en un paraje húmedo, pantanoso y cubierto de cañas, bajo un cielo gris y otoñal, con un abrupto acantilado de roca cubierta de líquenes al norte e impulsado por una vaga curiosidad. Subí por una grieta o hendidura de dicho precipicio, observando entonces que a uno y otro lado de las paredes se abrían las negras bocas de numerosas madrigueras que se adentraban en las profundidades de la meseta rocosa. A ver, se te escucha muy bien, continúa. En varios lugares
el paso estaba techado por el estreñimiento de la parte superior de la angosta fisura. En dichos lugares, la oscuridad era extraordinaria y no se distinguían las madrigueras que pudiese haber ahí. En uno de esos tramos oscuros me asaltó un miedo tremendo, como si una emanación incorpórea y sutil de los abismos tomara posesión de mí, de mi espíritu. Pero la negrura era demasiado. Ay, me perdí. Pero la Densa. negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma. Bien. Por, Marta. Marta. Por último, salía una meseta cubierta de roca musgosa y escasa tierra, iluminada por una débil luna que había reemplazado al agonizante orbe del día. Miré a mi alrededor y no vi a ningún ser viviente. Sin embargo, percibí una agitación extraña muy por debajo de mí, entre los juncos susurrantes de la ciénaga pestilente que hacía poco hábil abandono. Después. Después de caminar un trecho, me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y con poste carcomidos que aún sostenía el cable flácido y combado del trole. Siguiendo por esas vías, llegué enseguida a un coche amarillo que ostentaba el número 1852, con fuelle de acoplamiento, del tipo de doble vagón, en boga entre 1900 y 1910. Bien. Estaba vacío. Hasta ahí. Emma. Emma. No, no, bro. Mira, mi coche así dormimos, mira. Emma, activa tu micro, por favor. Los demás, ciérrenlo, por favor. Ya me perdí. A ver. Estaba vacío, aunque evidentemente. Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar. Tenía el trole pegado al cable y el freno de aire resoplaba de cuando en cuando bajo el piso del vagón. Me subí a él y miré en vano a mi alrededor tratando de descubrir un interruptor de luz. Entonces noté la ausencia de la palanca de mando, lo que indicaba que no estaba el conductor. Me senté en uno de los asientos transversales. A continuación, oí crujir la hierba escasa por el lado de la izquierda y vi las siluetas oscuras de dos hombres que se recortaban a la luz de la luna. Bien, a ver. Frida Paulina. Frida Paulina, ¿llevaban las gorras reglamentarias? Llevaban las gorras reglamentarias de la compañía y comprendí que eran el cobrador y el conductor. Entonces uno de ellos olfató el aire aspirando con fuerza y levantó el rostro para mirar a la luna. El otro se echó a cuatro patas dispuesto a correr hacia el coche. Bien, Carlos Javier. Me levanté de un salto, salí frenéticamente del coche y corrí leguas y leguas por la meseta, hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Hasta ahí. Sigue. Huí no porque el cobrador se echara a cuatro patas, sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco que se estrechaba formando un tentáculo rojo como la sangre. Manuel, me di cuenta. Manuel Bojorquez. Alejandro Covarrubias.
Valeria, ¿me escuchas, Valeria? Sí, Adelante. me di cuenta de que había sido solo un sueño, sin embargo, no por ello me resultó agradable. ¿Le sigo? Sí. Desde esta noche espantosa, lo único que pido es despertar, pero aún no lo he podido hacer. ¿Sigue? Al contrario, he descubierto que soy un habitante de ese terrible mundo onírico. Aquella primera noche dejó de paso. Al amanecer y vagué sin rumbo por las solitarias tierras pantanosas. Cuando llegó la noche, aún seguía vagando, esperando despertar, pero de repente aparté la maleza y vi ante mí el viejo tranvía. A su lado había un ser de rostro cónico que alzaba la cabeza y aullaba extrañamente a la luz de la luna. Muy bien. Mariana. ¿En qué parte, profe? Todos los días sucede. Todos los días sucede lo mismo. La noche me coge como siempre en ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando sale la luna, pero debo caminar en mis sueños porque despierto con el ser aterrador aullando ante mí a la pálida luna. Entonces doy media vuelta y echo a correr desenfrenadamente. Adelante. Dios mío, ¿cuándo despertaré? Eso es lo que Morgan escribió. Quisiera ir al 66 de la calle College de Providence, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar allí. Ok. A ver, ¿alguien me puede contar de qué trata el cuento? No se amontonen. A ver, ya para irnos, ¿de qué trata el cuento de Lovecraft? El ser bajo la luna. Pues a lo que yo le entendí, habla como de él mismo soñando que va como por una carreta donde no hay conductor, como que siempre que sueña algo como horrible, pues entonces no entiende por qué pasa eso. Ok, ¿alguien más? Sí, y va describiendo como que sus sueños, cada vez que sueña, intenta evitarlo, pero cada vez sueña eso y describe sus sueños como un monstruo horrible. Bueno, ok. Entonces ahí pueden tomar ustedes algunos elementos para enriquecer su cuento. Pues que pasen bonita tarde, jóvenes. Provecho, que estén muy bien. Hasta luego. Profe. Sí, mándeme. Profe, ¿y los Dígame. que no alcanzamos a leer? No, sí, ya tomé yo la captura. Continuamos la próxima clase, no se preocupen. Yo les pongo asistencia, está bien. Profe, Ah, ok. ¿tenemos que mandar el cuento? No. Nada más lo van a leer aquí, ¿sí? ¿Cuándo? La próxima clase continuamos. Ah, ok. Sí, ya les puse asistencia. Ok, hasta luego. Se cuidan. Profe, Sí, dígame. Carlos. profe, ¿me escucha, profe? Sí, adelante. Sí, profe. Es que no me han calificado mi examen ni mi evidencia. Ya se lo envió todo. ¿Subiste el paso de examen? No, pues recuerda que se lo enseñé aquí en clase. Me dijo que así estaba bien. Se lo envié por WhatsApp. Sí, de una vez te lo voy a poner ahorita. Dame tiempo. Y no recuerda que la evidencia le pedí un plazo de día, porque había tenido un Ok. problema familiar. Bueno. Y sí se le envié todo. Y le envié el mismo día que me dijo. Ok, sí me acuerdo. Carlos, Antonio, ahorita te lo califico. Bueno, sale. Sale, gracias. Sí, hasta luego.